Ahora sí, Gabriel, listo. Estaba con otro Ok, usuario. Listo, ahora sí, Gabriel. ya. Bien, ¿me confirman si ahí se ve la pantalla? Correcto, correcto. Ok, ya. Ahí debería estar en pantalla completa, ¿no es cierto? Bueno, el día de hoy, bueno, para los que no me conocen, soy el psicólogo clínico Gabriel Ordóñez, de acá de Ecuador. No sé de dónde nos estarán escuchando. Un abrazo fraterno para todos los hermanos que, no, que se han reunido el día de hoy con convocatoria para tratar este tema de vital importancia. Bueno, Juanito me había pedido que hablara un poco sobre el tema de la sobreprotección o las consecuencias de la sobreprotección en en la crianza de los viernes, pero, perdón, en la sobreprotección de la crianza de los hijos. Y, pues bueno, hay varios tipos de crianza, ¿no? O sea, no existe en el tema de ser padres fórmulas únicas, existen diferentes tipos de forma de educar y una en particular es la sobreprotección. Hablaremos también de las otras formas y nos sentaremos un poco en qué es esto de sobreproteger y por qué es contraproducente en la crianza de los hijos, ¿ok? Bien. Bueno, lo primero que definir nosotros en el tema de la crianza es el término patrón de conducta, ¿no? De acuerdo a la Real Academia Española de la Lengua, la palabra patrón significa modelo que sirve de muestra para sacar otra cosa igual, ¿no es cierto? Según Weinstein Martin, en el 2002, Comunicación, un paradigma de la mente, patrón hace referencia a un modelo guía para hacer algo en un segundo sentido. La expresión se asocia con forma, esquema o diseño, es decir, a un particular ordenamiento o disposición de partes o elementos. Por otro lado, también en la epistemología de Gregory Bateson, patrón se refiere a la forma o configuración de la comunicación, es decir, las reglas características en los intercambios de mensajes y en última instancia el pensamiento en general en cuanto a modelo del proceso mental. En la configuración de todo ser humano, siempre existe un patrón a seguir. Bandura, que es otro psicólogo más contemporáneo, habla de que nosotros tenemos un aprendizaje vicario o un aprendizaje por observación, ¿no? Quienes normalmente van a ser nuestros primeros modelos van a ser papá y mamá o quien haga las veces de, ¿no? En este mundo que vivimos tan descontinuado de lo tradicional, que está para bien o para mal, haciendo rompimientos de estos paradigmas o de estos patrones tradicionales cada vez con mayor fuerza, pues generan nuevos retos también en el tema de la educación y de la búsqueda de patrones que respondan a los nuevos retos actuales, pero que no irrumpan en los valores éticos, morales, tradicionales de la ciudadanía, ¿no es cierto? El tema de la crianza es el resultado de una transmisión transgeneracional de formas de cuidar a niños y niñas definidas culturalmente, las cuales están basadas en normas y reglas. La crianza se manifiesta mediante tareas específicas que definen la administración de la vida cotidiana dentro del hogar, las cuales determinan el manejo del espacio, la comunicación, las reglas y el sentido de pertinencia. Con esto del tema de la crianza, que es la multiplicadora o replicadora de estos patrones, y aquí hay una palabra que dice la encargada de la transmisión transgeneracional, y yo siempre digo que los psicólogos, respecto de la mirada bíblica de esta transgeneracionalidad, somos quizás un poco más flexibles
a la hora de analizar los patrones existentes en las diferentes generaciones. La Biblia hace mención que cuando hay un error, un pecado, una situación que se manifiesta dentro de la familia, ese error va a ser replicado por las próximas 7 generaciones. Lo hablan a manera de una maldición, ¿no es cierto? Una maldición que caerá sobre los hijos y las 7 próximas generaciones. En psicología no hablamos de 7, nosotros decimos 4, pero también 4 no deja de ser una visión de esta transgeneralización bastante importante. Estamos hablando de que el patrón se puede repetir por más de 40 años, ¿no? En estas 4 generaciones. Si el abuelo, bisabuelo, ha tenido una conducta de bebida, ¿no? Eso se le heredará normalmente al abuelo, el abuelo lo heredará al padre, el padre lo irá heredando al hijo. No con una pistola, sino siendo el modelo y el ejemplo de lo que se está observando, hasta que en alguna generación quieran romper o se den cuenta de que es importante romper el círculo vicioso y convertirlo en el círculo virtuoso, ¿no? En aquello que yo quiero para bien de la siguiente generación. Porque así como también se replica el pecado o la maldición, también nosotros podemos llevar gracia a las siguientes generaciones. Eso también es muy importante que ustedes lo sepan, ¿no es cierto? Cuando nosotros rompemos ese círculo vicioso y lo convertimos en un círculo virtuoso. Fíjense en que justo esta semana, yo entre las múltiples actividades que realizo, aparte de la docencia y mi trabajo en neurociencias, también me dedico a la consulta privada. Y estábamos trabajando con un muchacho, con un joven, un muchacho de 20 años, en toda la flor de la juventud, un muchacho inteligente, está estudiando universidad, una profesión, creo que está en el campo de la ingeniería, etcétera. Pero lo llevan a la consulta porque ha empezado a tener desde hace algunos años, desde la adolescencia hasta acá, ya la juventud, la adultez temprana, ha empezado a tener ciertos problemas de comportamiento y eso también ha caído en el tema del consumo de marihuana, ¿no? Por lo menos hasta ahorita es lo que se ha detectado. Y entonces este muchacho es de estos chicos que dicen, no, yo consumo de vez en cuando, la marihuana no me hace daño, lo tengo controlado, lo puedo dejar cuando yo quiera, etcétera, etcétera, ¿no? Y además que yo no soy irresponsable, trabajo, estudio y todo bien, ¿no? Bueno, en todo lo que hemos venido analizando, él tiene un fuerte resentimiento hacia la figura del padre biológico, pero que no ha fungido en el tema de modelo de padre, que no lo ha acompañado a lo largo de su vida, ¿no? Y ha dejado una huella intergeneracional en él, que muy probablemente lo hubiera seguido arrastrando si no hubiera acudido al proceso de consulta o si no haya tenido la perspicacia para poderse dar cuenta de que eso estaba siendo un error. Gran parte de la rebeldía que estaba teniendo este muchacho era por este resentimiento y este odio que estaba manteniendo hacia la figura del papá, que nunca había fungido como papá, que a duras penas había fungido quizás como proveedor de lejos, pero que no le había dado el cariño, el cariño, la comprensión y la ternura que le hubiera deseado, ¿no? Entonces, yo le hago caer en cuenta a él y le digo, pero ese sentimiento que tú estás teniendo, esa situación que estás reclamando, quizás hubiera estado bien o se hubiera mantenido bien para un niño, para un adolescente, ¿ya? Pero tú ya eres ahorita un adulto. Tú ya no puedes seguir reclamando la figura de ese padre que nunca llegó y que no va a llegar. Entonces, lo que te toca hacer ya adultamente es asumir la ausencia de esa figura de padre y empezar a construir el padre o el hombre que hubieras querido tener para cuando te toque formar tu familia. Y cuando yo le dije eso, fue lo que en psicología decimos hizo el insight, ¿no? El darse cuenta. Se dio cuenta que realmente él venía arrastrando este dolor, que mucho de lo que él estaba haciendo era por esta ausencia de la figura paterna, ¿ya? Y que era por rebeldía hacia esa figura paterna, ¿no? Entonces ahora ya estamos trabajando un poco más en positivo, toda vez que él ha dicho, sí, es verdad, o sea, yo no tengo que ser aquello que estoy criticando, porque voy a terminar siendo eso.
Entonces ahora estamos trabajando en construir a ese hombre, a ese futuro esposo y a ese futuro padre que él hubiese querido tener, ¿no es cierto? Entonces ahí se rompió el círculo vicioso y trataremos de ayudarlo en la construcción del círculo virtuoso. No está de más recordar esta definición que nos trae la OMS respecto del tema de la salud, cuando habla que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o de enfermedades, ¿no? Casi siempre se habla de la salud, uno dice, yo estoy sano, ¿no? Sano porque no tengo a la final alguna enfermedad física que pueda ser fácilmente observable. En los temas de salud mental esto se vuelve complicado porque los problemas de salud mental no se ven a ciencia cierta, no se observan, no son observables por los otros más que por la persona que lo vive, ¿ya? Y cómo esto lo vive y tiene sentido para él, ¿no? Y son situaciones muy reales. Es su realidad subjetiva. Entonces, el tema de comprender la salud emocional se vuelve complejo para todo aquel que no la está viviendo de forma particular, ¿no? Entonces, no solamente es la ausencia de dolor, de daño físico, de enfermedad plenamente notoria, sino que la salud es ese equilibrio entre lo físico, lo mental, lo social y, por qué no, también mencionar lo espiritual, ¿ya? La salud de los niños abarca su bienestar físico, mental, emocional y social, desde la infancia hasta la adolescencia. Para los que nos han venido acompañando en anteriores, nosotros hemos hablado dentro del proceso de la psicología del desarrollo, lo importante que es la figura de papá-mamá durante los primeros 7 años de vida. Los padres siempre van a ser importantes a lo largo de toda la vida, pero muy radicalmente durante esos primeros años, ¿no? Y yo estoy convencido de que a pesar de que los padres se puedan separar, se puedan divorciar, lo que hace un padre durante un padre o una madre durante esos 7 primeros años, sienta las bases del estilo de relación que van a mantener el resto de la vida. Lastimosamente será que se van a divorciar, que se pueden divorciar, ya, pero lo que esos padres pudieron convivir con los hijos durante esos 7 primeros años cambia radicalmente y sienta las bases de todo lo que a futuro se va a generar en la relación que mantengan con aquellos. No vamos a decir que no va a haber problemas, que no va a haber rebeldías, que no va a haber circunstancias, pero son mucho menos problemáticas, son mucho más llevaderas, hay mejores canales de comunicación, etcétera. Entonces, a pesar de que los padres vamos a ser padres toda nuestra vida, pero hay que preocuparse mucho en las bases, en solventar buenas bases durante estos primeros años de existencia, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de comportamiento que se tienen o los tipos de patrones que tienen las familias en el Ecuador? Pues bueno, antes de hablar de estos tipos, las familias, dice, tienen algunas dificultades, ¿no? Nosotros quisiéramos todos tener la familia ideal, pero no existe un mundo ideal, no existen familias ideales, existen estas circunstancias adversas que a veces no las deseamos. Nadie se casa para divorciarse, por lo menos en primera instancia, creo yo que ninguna persona tomó la decisión de casarse pensando en un divorcio, ¿ya? O no debiera de ser así, pero normalmente se dan un sinnúmero de subidas y bajadas, de altibajos a lo largo de la vida, y a veces también tomamos decisiones apresuradas, inmaduras, quemamos etapas, y todo eso después, obviamente, en las decisiones posteriores que nosotros pudiéramos tomar, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos de las familias, entre comillas, modernas, ¿no? Las estructuras familiares que ahora nosotros estamos viviendo. Tenemos, por un lado, las familias monoparentales, ¿no? Familias en donde solamente existe la presencia de uno de los progenitores. Por lo general, casi siempre la madre, ¿no? No quiere decir que no pase que el padre se pueda hacer cargo y que el padre, desde su realidad, no tenga la capacidad de ser un buen padre, ¿no? A veces nosotros todavía mantenemos ese esquema de que solamente la madre es la que puede criar, etcétera, ¿no? Tanto madre y padre son importantes,
Y yo creo que en ese sentido sí creo que deberíamos de trabajar más en las leyes al momento de determinar quién se queda con los hijos, porque existen, sin lugar a dudas, muchas madres que hacen más daño que bien a sus hijos y se estigmatiza mucho la función del padre respecto de estas situaciones, ¿no es cierto? Ahora, claro, estadísticamente, tradicionalmente, por lo general, cuando se embaraza la mujer, es la mujer la que se queda con el hijo, el varón tiende a desaparecer, etcétera, ¿no? Pero el hecho de solamente tener, si hoy por hoy tener a los dos se vuelve complicado a la hora de criar, imagínense cuando le corresponde a uno solo, ¿no es cierto? Y más aún si es que existen situaciones adyacentes o matices dentro de este tipo de los hijos que nosotros tengamos, ¿no? Porque a veces hablamos nosotros de esta particularidad de la familia en condiciones de normalidad, entre comillas, ¿no? Pero digamos que a eso se le puede sumar que el niño nazca con autismo, con un retraso, con algún tipo de discapacidad psicosocial, física y demás, que no está alejado de que pase, y entonces se vuelve mucho más complejo. Hoy día estaba en mi trabajo en la mañana, estábamos haciendo una terapia familiar, ¿no? El padre había educado a su hijo en la música, es un muchacho que tiene trastornos mentales y del comportamiento, pero además de eso se le suma que tiene un retraso mental el chico, ¿no? Entonces el padre ha muerto hace 2 meses, la madre, a pesar de que vivían juntos ahí, el padre era músico, entonces se ha dedicado a la música y tenía, digamos, mayor disponibilidad de tiempo. Y educó al hijo a ser músico y los dos iban y se presentaban en conciertos, en diferentes cosas que se les presentaban, en fiestas, etcétera. Y de eso pues trabajaba el señor toda la vida. Entonces él se encargó de criar al hijo. La madre, en cambio, es profesora. Pero la mamá no ha tenido esa afinidad con el hijo. Entonces ahora, frente a la ausencia del padre, esa familia se convierte, digamos, en monoparental y la señora se ve en una circunstancia y ahora qué hago yo con este hijo, ¿no? Porque es agresivo, el muchacho tiene ciertos, nosotros decimos, delirios referenciales de daño y es un poco agresivo, pero es agresivo porque no se le da la medicación que requiere, ¿no? Pero bueno, esas son otras aristas posibles, ¿no? Cuando hay una familia monoparental o una sola figura, y más aún si no hay una red de apoyo adecuada, se vuelve bastante difícil y el producto, que es el hijo, el desarrollo de esa familia, pues arrastra todas estas circunstancias, ¿no? Luego nosotros tenemos las familias extendidas, que son familias en donde se agregan, a esto nosotros decimos las familias oceánicas, en donde a veces hay más de una familia mezclada, a veces por el tema de economía. En los barrios urbanos marginales de acá del Ecuador a veces se encuentran 2, 3, 4 familias conviviendo en una misma circunstancia, en un ambiente muchas veces de mucha promiscuidad. Cuando existen estos espacios achicados con muchas familias conviviendo, significativamente el tema de la violencia y entre los estilos de violencia está la violencia sexual, ¿no es cierto? Luego nosotros encontramos familias de tipo autoritaria, de estas ya vamos a hablar más detenidamente, despóticas, ¿no? En donde existe esta necesidad de sometimiento hacia el hijo, hacia la pareja, hacia el otro, ¿no? Y estas son familias que por lo general, por sus niveles de violencia, pues son caldos de cultivo para el tema de la infelicidad, ¿ya? Luego nosotros tenemos las familias desestructuradas o llamadas multiproblemáticas, en donde a la final se suma el tema, por ejemplo, una situación de vicio, ¿no? Donde a la final el padre es consumidor, el hijo es consumidor, la madre ya se hace la vista gorda durante el tema del consumo, cada quien jala para su lado, ¿no? Y hay un sinnúmero de problemas. No es uno solo el problema que hay en esa familia, sino es multiproblemática. Entonces se vuelve bastante complejo, ¿no? Ese tema. Luego nosotros tenemos las familias reconstituidas, que son familias en donde se encuentran los míos, los tuyos y los nuestros, ¿no es cierto? Este tipo de familias
son quizás de las más habituales en estos contextos, en donde hay mucha situación de divorcio, a veces más de un divorcio, entonces hay más de un matrimonio y existe más de un hijo de un padre del otro, ¿no? Entonces se va reconstituyendo estas familias. Y luego están también las familias pobres, marginadas y excluidas, con sus propias problemáticas, principalmente el tema de la satisfacción de las necesidades básicas, ¿ya? Y eso también, pues los cinturones de pobreza generan cinturones de violencia de todo tipo y demás, ¿no es cierto? Ahora sí, bueno, vamos a hablar un poco de los tipos de crianza. Básicamente nosotros presentamos aquí 3 tipos de crianza y después nos centraremos en el cuarto tipo de crianza, que es esta sobreprotectora, ¿no? Tenemos el tipo de crianza autoritario, el permisivo y el democrático, que se lo presenta un poco como el ideal, por así decirlo, ¿no? Dentro de estos tipos de crianza tenemos nosotros a los padres autoritarios. Estos padres autoritarios, dice, hacen que los hijos sean obedientes, ordenados, poco agresivos o reprimidos en el tema de su agresividad, porque puede ser que haya una agresividad hacia adentro o que esa agresividad en algún momento se vuelva hacia afuera, ya heteroagresiva, y entonces ante la ausencia del padre o del agresor dentro de la familia, se convierte él en el nuevo agresor, ¿no es cierto? Ya. Luego también tienden a tener una pobre interiorización de valores morales, orientándose más a los premios y a los castigos que hacia el significado intrínseco del comportamiento, ¿no? Se mueven porque si no lo hago me pegan, ¿ya? Entonces eso también está mal. Yo asimismo estoy trabajando con un joven ya también universitario que arrastra muchos problemas. La madre es la que me ubica o es la persona que quiere que atienda al hijo, pero realmente ya en el análisis, conversando con este hijo, lo que más se observa es que es la propia madre la que ha sido de alguna forma instigadora dentro de la situación que actualmente el hijo presenta, ¿no? Mucho de lo que nuestros hijos pasan, nosotros tenemos que hacer un mea culpa y revisar lo que hemos estado haciendo bien o medianamente bien con ellos, ¿no? Eh, yo recuerdo mucho, no sé si ustedes habrán visto esta película Gladiador, ¿no? Cuando está el César ya mayor y está hablando con su hijo, que él espera ser el heredero, ¿no? Pero que él mismo le dice, no te veo con cualidades para hacerlo. Y entonces el otro le reclama y el padre le contesta que realmente él es el que tiene la culpa, ¿no? Porque el fracaso que tiene él como hijo es el fracaso que tengo yo como padre, ¿no? Entonces eso es así realmente. Entonces hay que analizar nuestros patrones de enseñanza-aprendizaje, los modelos que hemos estado haciendo. Y cuántos de nosotros estamos arrastrando también patrones o círculos viciosos aprendidos que los estamos replicando nuevamente en